su presencia y podemos empezar. Bien, pues vamos con la comparecencia en comisión de la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo sobre la aplicación de bonificaciones fiscales o ayudas al transporte de carburante a las Islas Verdes a petición del Grupo Mixto. Tiene la palabra el Grupo Mixto por un tiempo de 5 minutos en esta primera intervención, 10 minutos en la segunda. Gracias. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, la pasada semana en este mismo Parlamento se rechazaba en comisión por parte del Pacto de Gobierno una PNL que solicitaba la exención del impuesto autonómico sobre combustibles derivados del petróleo en las Islas Verdes, bajo el argumento de que si se hubiese aprobado se marginaría a otras islas como Lanzarote o Fuerteventura, donde el precio del combustible está también fuera de la media de otras comunidades autónomas. Además, los grupos que apoyan al Gobierno argumentaron que una eliminación de dicho impuesto no se traduciría en una rebaja del precio a los consumidores, sino en un aumento de los beneficios empresariales, al operar en estas compañías en régimen de monopolio o oligopolio, según afirmaron tanto el PSOE como Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera. No obstante, estos mismos grupos, a excepción de Sí Podemos Canarias, plantearon un acuerdo alternativo, que también fue rechazado, que proponía al Ejecutivo la búsqueda de una solución que garantice precios razonables de combustible y planificar un impulso para introducción en esas islas, no en todas, de una movilidad basada en fuentes alternativas como la electricidad o el hidrógeno, además de un informe para promover la entrada de más competidores en esos mercados insulares. O sea, resumiendo, señora consejera, no, pero sí, pero todo lo contrario. La situación en La Gomera y El Hierro no es la misma que ocurre en La Palma, donde operan prácticamente 6 operadores, por lo tanto, ni monopolio ni oligopolio. Entrando en materia, sería conveniente, en primer lugar, abordar convenientemente este asunto desde la más estricta rigurosidad. En primer lugar, es imprescindible considerar la marcada diferencia de estructura de los mercados de combustibles en cada isla. Los mercados de combustibles en La Palma, La Gomera y El Hierro son el 13, el 65 y 91 veces, respectivamente, menores que el de la isla de Tenerife. En segundo lugar, habría que poner en evidencia que las ventas medias por estación de servicio en La Palma, El Hierro, son un 27% respecto a Tenerife, diferencia que llega hasta el 57% en el caso de La Gomera, generando así menos ingresos por otros servicios como es la tienda, el lavado o otros servicios accesorios. De este modo, los costes de distribución, transporte marítimo y especialmente el almacenamiento son mucho mayores por cada metro cúbico comercializado en las islas de mercados reducidos, lo que la falta de subvenciones o la diferencia de carga impositiva entre estas islas tiene su reflejo en el precio. Este es el problema y no otro. La existencia de sobrecostes en las islas de menor tamaño es una realidad objetiva, del mismo modo que es claramente reconocida la existencia de sobrecostes en Canarias respecto a la península. Si para paliar los sobrecostes en Canarias respecto a la península se ha establecido la solución y de eficacia aprobada como una fiscalidad propia para el archipiélago inferior a la del territorio peninsular, cabe preguntarse por qué motivo no es válida esa misma solución dentro del archipiélago para aquellas islas penalizadas en términos de costes de distribución por sus reducidos mercados y estar afectadas por una doble insularidad. Hay que puntualizar, finalmente, que, como ya dije anteriormente, en La Palma, que es la isla con un nivel competitivo marcado por la presencia de los principales operadores del mercado canario, DISA, BP, CEPSA, Repsol, Tecan y Tegas. Dicho todo esto, podemos resumir que la situación afirmando que las marcadas diferencias estructurales entre las distintas islas en cuanto al tamaño de mercado, número de estaciones y ventas medias dan lugar a unos sobrecostes de distribución y de almacenamiento, especialmente, insisto, en los mercados de La Gomera, El Hierro y La Palma. Así pues, entendemos que más allá de un planteamiento sobre la necesidad de una mayor competencia vía mayor número de estaciones de servicio, que en las islas con mercados más pequeños podría provocar el efecto contrario al buscado al reducir las ventas medias por estación y necesitar cada estación un mayor margen para cubrir esos gastos fijos, convendría contemplar la posibilidad compatible con cualquier otra medida de establecer un escalón diferenciado en el impuesto de combustibles para cada una de las islas menores a efecto de paliar los costes existentes y su impacto en los precios. Simple, sencillo y eficaz. A principios del presente año conocíamos y debatíamos en comisión parlamentaria los informes y puntos de vista de los expertos que afirmaban con rotundidad que subvencionar el transporte de combustible en La Palma, La Gomera y El Hierro no haría reducir el precio final de la gasolina y el diésel en las Islas Verdes. Estos documentos determinaban que aplicar subvenciones o ventajas fiscales al transporte de carburante hasta las islas no capitalinas no repercutiría en el precio final a pagar por los consumidores e incluso concluían que a medio y largo plazo serían las empresas que se encargan del suministro las que lo acabarían integrando en su estructura de precios, por lo que la subvención perdería el efecto compensador para el que se creó.
Es por todo esto que vuelve a tener vigencia de una manera recurrente, dada la disparidad de criterios, la importancia que pudiera tener la aplicación o no de esas bonificaciones fiscales o ayudas al transporte de gasolina y diésel para acabar con el alza de los precios en las islas occidentales. Canarias importa el 99% de los carburantes que utiliza desde que se paralizó la actividad en la refinería ubicada en Santa Cruz de Tenerife en el año 2014. Estos combustibles llegan a Canarias de forma que sean por barco. Vaya finalizando, señor diputado, aunque le parezca que le quedan 5 minutos, evidentemente ya están terminando sus primeros 5. Bueno, pues termino aquí y sigo en la segunda parte. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Ahora sí, toca el turno a la señora consejera por 10 minutos. Gracias, presidenta, señorías. Como bien sabe, la situación del sobrecoste del carburante y ese incremento del diferencial en relación a las Islas Verdes, sobre todo el Hierro y La Gomera, con el resto de islas, es una situación que se viene arrastrando desde el año 2006 y claramente se acelera a partir del año 2012. Por lo tanto, es una cuestión que no es nueva, que lleva sucediendo en los últimos años. Y precisamente a raíz del informe que se realizó en el año 2009 sobre el estudio del coste de la ultraperiferia y la doble insularidad, donde se determina que uno de los factores más relevantes son los sobrecostes asociados al transporte de mercancías, es por lo que este Gobierno, en el presupuesto del año 20, incorpora unas ayudas para el transporte de combustible en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. Para poder hacerlo efectivo, se solicitaron 2 informes, primero a la Dirección General de Asuntos Europeos, para ver si era compatible con las ayudas de Estado, y también a la Viceconsejería de Economía, para ver el impacto en la competencia. En ambos casos se determinó la no viabilidad de estas ayudas al ser incompatible con las ayudas de Estado, y con respecto al efecto o el impacto en la competencia, el informe de esta consejería determinaba que podía llevar precisamente a fortalecer la posición de dominio del grupo dominante en el mercado. En paralelo y buscando ese rigor, ¿no?, que usted señalaba que es importante abordar una cuestión de este calibre, ¿no?, y que afecte, que impacta directamente en el Hierro y en La Gomera especialmente, se encargaron 2 estudios. Usted ha hecho referencia a estos estudios, uno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y otro a la consultora A Economía. Tuvieron la oportunidad, sus señorías, aquí de escuchar directamente al profesor del Departamento de Economía Aplicada, Juan Luis Jiménez, al que además pudieron plantearle todas las dudas y preguntas sobre, visto los datos objetivos, vista la evidencia científica, no se trataba tanto de un problema de doble insularidad. De hecho, el coste del transporte, por ejemplo, a Lanzarote es mayor y no se produce esa distorsión de los precios que se producen en el Hierro y en La Gomera especialmente. Y tanto el estudio de la evaluación de los mercados minoristas insulares de hidrocarburos como el de la estructura del sector del transporte y almacenamiento, ambos estudios yo creo que han sido claros y determinantes, que no se trata tanto de una cuestión de doble insularidad, de un sobrecoste derivado de la ultraperiferia. Es verdad que los costes del transporte y almacenamiento forman parte del componente del precio final, pero no es eso lo que está distorsionando los precios en estas islas, sino que estamos ante un problema de falta de competencia, que yo creo que era algo que todos intuíamos, porque conocemos quiénes operan en cada una de las islas. Y curiosamente, cuando yo decía que ese diferencial se empieza a producir de forma más significativa a partir del año 2012, es que en ese año empiezan a operar precisamente Tenerife, en Gran Canaria, operadoras, low cost, con lo cual el diferencial se aumentan. Cuando operan, cuando hay competencia, los precios tienden a moderarse. Cuando no hay competencia, evidentemente existe un impacto ante una situación de monopolio. Otra cuestión que ha sido determinante en estos informes es que, en opinión de los expertos, insisto, esta no es una opinión, el Gobierno la avala porque han sido informes pedidos por el Gobierno buscando esa evidencia científica, que ni la aplicación de subvenciones al transporte o otro tipo de exenciones necesariamente va a repercutir en el precio final al consumidor, sino que
acabarían integrándose los márgenes de beneficio de quien tiene ahora mismo la posición dominante. Hay un oligopolio de distribución mayorista en Tenerife y Gran Canaria y en las restantes islas un monopolio agravado especialmente en La Gomera y El Hierro por el monopolio en la distribución minorista. Un solo operador dispone de más de un 40% de la cuota de mercado en estaciones de servicio, con un monopolio absoluto en La Gomera y El Hierro. Por lo tanto, nos encontramos ante una situación de clara falta de competencia, que es lo que está determinando ese diferencial de precios entre unas islas y en otras. ¿Qué hemos hecho por parte de esta consejería? En una cuestión que es muy importante. Si estamos ante un problema y estamos diciendo que hay un problema de falta de competencia, este Gobierno tiene un servicio, que es el Servicio de la Competencia, que puede actuar, y lo ha hecho. Y es este Gobierno el que ha abierto un expediente en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Le trasladamos estos informes, tuvimos una reunión con la presidenta de la comisión y con todo su equipo, y trasladamos la preocupación que existía en Canarias ante una situación que tenemos que matizar. La falta de competencia en sí no es una infracción legal, pero sí si hubiese un abuso de esa situación de dominancia en el mercado. Y es ahí donde este expediente que hemos abierto, que estamos llevando a cabo, en estos momentos se ha recabado, pues hay un volumen muy importante de información que está siendo analizada y trataremos de determinar si hay o no un abuso de competencia que requeriría una acción legal y la penalización que conlleva si así se determinase. No solamente hemos actuado abriendo este expediente que está en marcha en estos momentos, también solicitamos a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que incluyese en sus informes de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio, que incluyera también a Canarias. Es verdad que no forma parte de estos informes por nuestra fiscalidad especial, que distorsionaría el efecto, el análisis del conjunto del territorio nacional. Pero hemos logrado que haya un documento aparte, complementario, del análisis de la distribución minorista de carburantes en Canarias, en ese informe mensual de supervisión, que entendemos que es muy importante porque contribuye a dar transparencia a la hora de conocer cuál es la situación en Canarias y su distinta afección. Estamos, insisto, ante un problema de competencia. Con los informes de los expertos en la materia, yo creo que han sido bastante claros y determinantes a la hora de decir que ni subvenciones al transporte, ni ayudas o exenciones fiscales garantizarían el objetivo que perseguimos, que es que haya un menor impacto en el contribuyente, sino que finalmente correríamos el riesgo de aumentar el margen de beneficio de las empresas. De hecho, una de las propuestas del grupo dominante va en ese sentido, ¿no? Con lo cual, pues parece además que hay coincidencia de planteamiento. Seguiremos vigilantes, trabajaremos como hemos hecho de la mano de los cabildos. Usted da una clave que es muy importante, ¿no? Estamos en un momento de transformación disruptiva del concepto de movilidad, esos cambios en el vehículo eléctrico, en combustibles verdes, ¿no?, que nos hagan menos dependientes de los combustibles fósiles, seguramente van a ser lo que acabe corrigiendo esa situación y que además no solamente repercuta positivamente desde el punto de vista de la movilidad, sino de lograr el objetivo de una economía más sostenible, más resiliente, generadora de empleo vinculada a la sostenibilidad. Gracias, consejera. Iniciamos ahora el turno de intervenciones de los grupos no solicitantes por tiempo de 3 minutos. Interviene en primer lugar la Agrupación Socialista Gomera. Cuando quiera, diputado. Muchas gracias, señora presidenta.
Muy buenos días, ya buenas tardes, señoría, muy buenas tardes, señora consejera. Yo la verdad que no sé qué llevo peor, si el tener que pagar 40 céntimos más el litro de combustible en La Gomera o estos debates a veces también de lucha política, a ver quién es el que se apunta el tanto de la lucha del sobrecostes de los combustibles en las Islas Verdes. Yo creo, señora consejera, que lo que debemos hacer es dejar trabajar al Gobierno. Yo creo que tiene una hoja de ruta muy clara en este sentido y, sobre todo, en colaboración con los cabildos. Yo puedo poner, por ejemplo, el Cabildo de La Gomera ahora mismo pues está apostando por una movilidad también más sostenible que evita también pues el uso de combustible y, de hecho, pues todo su parque de vehículos son vehículos eléctricos. Es verdad que luego el ciudadano de a pie pues les es mucho más difícil también acceder a este tipo de vehículos porque actualmente son muy caros y es verdad que tenemos que hacer algo con el tema del precio del combustible en las islas no capitalinas en general, pero en este caso concreto que estamos hablando en las Islas Verdes. Yo creo que es un acierto que este Gobierno de Canarias haya puesto una denuncia pues en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Creo que ante un abuso como este, yo sí creo firmemente que hay un monopolio. De hecho, pues lo vivo al estar residiendo en la isla de La Gomera y lo puedo comprobar perfectamente. De hecho, hay una nueva gasolinera también en la isla de La Gomera y precisamente los precios de esta nueva, y a pesar de que tiene un ámbito familiar, son inferiores a los que tiene la otra, que es una empresa mucho mayor, sobradamente conocida, que evitaré dar nombres. Y me gustaría preguntarle también, señora consejera, si sabe cómo va ese expediente sancionador. También si nos puede adelantar algo de esa asunción, de esta función en materia de competencia que nos da nuestro estatuto, si se ha pedido al Estado tener ya, valga la redundancia, esa competencia, porque creo que es también una forma de controlar esos precios en estas islas. Por supuesto, a todo este problema que es el sobrecoste del combustible en las islas no capitalinas, sobre todo el Hierro y La Gomera, se suman también pues los nuevos costes de la electricidad. Todo esto lastra también la economía de la isla, obviamente esos sobrecostes también para el transporte y, por tanto, creo que lo que hay que hacer, y ya de hecho está haciendo este Gobierno, es una política transversal que incluya otras áreas como es también la de obras públicas mediante transporte, por supuesto consumo también con la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, y creo que trabajando en estas líneas como podemos llegar a una solución. Yo sí pido al resto de partidos que junto con los que formamos el pacto de gobierno, de hecho, acabo en 30 segundos, señora presidenta, si me permite, pues que apoyen de una manera que nos dejemos de debates estériles y que busquemos el beneficio de los vecinos de estas islas que realmente lo necesitan. Y de hecho recalcar que la agrupación socialista Gomera trajo este tema ya en la legislatura pasada y de hecho sabe de sobra también, señora consejera, que fue uno de los requisitos que pusimos en el Pacto de las Flores. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado. Es el turno ahora para la intervención del Grupo Sí Podemos Canarias. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Es evidente que este tema que ya abordamos hace unos meses en esta misma comisión, pues estamos hablando de monopolios, estamos hablando de competencia y estamos hablando de cómo se han construido en Canarias ciertas relaciones de poder. Es decir, donde empresas con gran capacidad pues han ejercido, porque así se les ha favorecido también, el monopolio sobre la distribución, sobre el transporte, sobre determinados productos que son estratégicos para la movilidad y para la vida de la ciudadanía y el trabajo. Por tanto, digamos que esa es la Canarias que se ha construido y estas son las consecuencias. En el estudio al que teníamos la posibilidad de acceder hace unos meses con la presencia del señor Jiménez aquí en esta comisión, en ese estudio sobre la doble insularidad, pues se nos dejaba claras algunas cuestiones. Por ejemplo, que DISA tiene más de un 40% de la cuota de mercado en las estaciones de servicio y que el aumento de precios entre 2009 y 2019 fue un aumento dispar, pues mientras en Tenerife aumentó en un 30%, en islas como el Hierro subió un 68%.
Es decir, ahí una conclusión que se obtiene de este asunto es que en esas recomendaciones de política económica el hecho de que haya competencia es lo que facilita que los precios se atemperen y no se ejerza abuso de poder cuando se tiene el monopolio sobre la totalidad del servicio en una isla. El que se haya eliminado la subvención al transporte como consecuencia de esa colusión que había de intereses entre unos y otros de otras subvenciones, pues ha impactado en las tres islas donde dichos costes eran mayores, como La Gomera y El Hierro de manera especial, y también en La Palma. Y como esa subvención era un porcentaje del coste del transporte, pues esas islas recibían una mayor subvención. Sin embargo, en ese estudio también se constataba que al final las subvenciones no han servido para que el consumidor, el usuario de la cuestión de la gasolina o el gasoil, pues esté con unos precios más bajos, porque se ha mantenido precisamente al no haber competencia alguna al respecto. Por tanto, se nos aconsejaba ese día también en esa presencia que teníamos que ser extremadamente cautos con la concesión de beneficios fiscales o ventajas para las empresas ya instaladas en las islas occidentales, pues presumiblemente las ayudas, dado el poder del mercado, las ayudas públicas implementadas apenas llegarían a los consumidores como así ha sido. Y ahí vemos la diferencia notable entre islas como Tenerife, donde hay muchísima competencia, con presencia de gasolineras low cost, etcétera, y otras. Y termino ya. Canarias precisamente sigue siendo una excepción en que todavía sigamos encontrando, afortunadamente, gente en las gasolineras que sirven y que son puestos de trabajo, que con el paso del tiempo se han ido eliminando en función de hágaselo usted mismo, sírvase usted mismo, y últimamente ya encuentra unas gasolineras donde se tiene que servir hasta poniendo la tarjeta porque ya no hay nadie a quien dirigirse dentro de ella. Por tanto, ha disminuido la calidad del servicio y ha aumentado los precios. Gracias, señor diputado. Interviene ahora el Grupo Nueva Canarias. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, señora consejera. Tres cuestiones previas. La primera, yo no vivo ni en La Gomera, El Hierro o La Palma, pero he viajado con alguna frecuencia. Y el precio del combustible más caro que en otras islas no empezó hace un año ni hace dos. Es de siempre. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que la solución no será tan sencilla si no se aplicó en su momento. Es una situación compleja y difícil. Yo creo que ese primer punto estaremos de acuerdo todos los que aquí estamos. Segunda cuestión. Es cierto que hace una semana algunos grupos rechazábamos una PNL, algunas propuestas que se hacían. Planteábamos una medida alternativa que no se aceptaron. Pero el planteamiento no es que estos grupos tuvimos una ocurrencia o ideológicamente estamos posicionados en un extremo que no queremos ver lo que todos los demás ven. Por cierto, vuelvo y reitero, si lo veían tan claro, ¿por qué no lo aplicaron en su día? Lo hicimos basándonos en un estudio, en dos estudios, donde se identificaba claramente dónde estaba el origen del problema. Cierto es que estamos también ante un problema de tamaño de mercado, eso es obvio, eso es cierto. Pero el tamaño de mercado no marca esa diferencia tan importante como la que nos encontramos en este caso entre unas islas y otras. Y el factor determinante, y en eso sí que creo que podemos estar todos de acuerdo, es la posición no ya de un oligopolio que tiene una posición dominante, sino de quien tiene el control absoluto del mercado. Y por tanto va a colocar el precio en función de sus intereses. Y ese mismo estudio advertía que precisamente dos de estas islas, por ejemplo a nivel insular, no han aplicado los impuestos correspondientes que sí se aplican desde el punto de vista insular en otros territorios. Y coincide que son las dos más caras. Por tanto, la fiscalidad no es la línea recta que en ocasiones se quiere ver para, en un problema de estas características, podamos buscar una solución de manera inmediata. Está claro que pasa por la competencia y somos conscientes de que esto que parece tan sencillo no lo es tampoco. Esto no es un problema de hágase la competencia y el día siguiente queda resuelto. En ocasiones es muy difícil penetrar en esos mercados, en ocasiones esa competencia es compleja, pero también no olvidemos dos cuestiones que son fundamentales. Primero, yo creo que se necesita la implicación política, lo decía el portavoz de la agrupación socialista Gomera, en todos los niveles, para ser capaces de atraer, de incentivar, de motivar otros operadores que puedan competir en el mercado distintos a los que ya están. Y segundo, la propia regulación, que en ocasiones, tanto a nivel insular como a nivel municipal,
se tiene para la ubicación de gasolineras. Conozco el caso concreto en la isla de La Palma, donde se planteaba, ante la posibilidad de instalar una gasolinera, ubicarla no en el centro de la ciudad, que uno solo entiende, pero, hombre, no precisamente a varios kilómetros del municipio y por un lugar donde la gente no pasa por allí, sino tendría que ir exclusivamente a echar gasolina y regresar. Por tanto, tenemos un problema. Mire, en la isla de Gran Canaria, y voy terminando, señora presidenta, finalizando, sí, donde existe pues una situación no idílica, pero de bastante más competencia, estoy echando la gasolina a 95, 12 céntimos más barata en una gasolinera que otras situadas pues apenas 600 metros, 800 metros, 1 kilómetro. 12 céntimos, lo que indica que la competencia, sobre todo determinados operadores, evidentemente sí que pueden hacer disminuir de manera importante el precio. Y termino ya. Es verdad que hay una fiscalidad diferenciada entre Península y Canarias, pero en un mercado planteada esa fiscalidad diferenciada en el ámbito de que exista competencia. Si no existe, que es la realidad a la que nos estamos refiriendo ahora, ese supuesto beneficio que nosotros tenemos y aplicamos con respecto a España, y por qué no lo aplicamos en lugares como el hierro, el elemento diferenciador es que en el hierro no hay competencia de ningún tipo. Es que si no se va usted a casi un minuto y tengo que hacer lo mismo con todo. Gracias. Toca ahora el turno de intervención al Grupo Popular. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señorías, en la anterior comisión de presupuestos, ya se ha comentado, los grupos que apoyan a este gobierno decidieron no apoyar una proposición no de ley que veíamos, por lo menos, que tenía una solución, que era, por lo menos, quitar ese impuesto especial sobre el combustible, que eso ayudaría a generar esa bajada en el precio de los combustibles en determinadas islas, sobre todo en La Gomera, en La Palma y en el Hierro. Lo que no es de recibo es que nosotros estemos ahora discutiendo esto hoy aquí, que si la Comisión de Valores, que si la Unión Europea, etcétera. Pero la gente, a día de hoy, 10 años después de haber traído y de estar debatiendo en este Parlamento de Canarias, con distintas fuerzas políticas, incluso con distintos diputados, todavía no se haya llegado a día de hoy a una solución y que cueste 20 euros más por persona llenar un depósito de gasolina. Eso es totalmente inviable. ¿Y eso es qué quiere decir? Pues que no hay una situación, no hay idea o no hay voluntad por intentar arreglarlo, señora consejera. Hoy le toca gobernar a ustedes. Nosotros lo que le pedimos es que ponga las soluciones inmediatas para que esto no suceda. Estamos en una situación ya ahora otra vez económicamente difícil. Estamos en una situación donde ha habido una pandemia sanitaria y la situación económica se ha vuelto a resquebrajar y, por lo tanto, esto está afectando directamente a los bolsillos de todos los ciudadanos. Y, además, usted es la consejera también de Empleo y sabe perfectamente la situación del desempleo en la actualidad hoy en Canarias. ¿Ideas que proponen? Facilitar la competencia. Oigan, mire, sí, pero aquí han pasado muchos y distintos gobiernos y muchas veces esa competencia también está dificultada por determinados planes insulares y territoriales que se han aprobado y que impiden también muchas veces esa implantación de competencia. Por lo tanto, habrá que buscar una manera también para facilitarla en el caso de que sea así. O si hay quien dice que fomentar compra de coches eléctricos como una solución, o bajadas de impuestos, pero al final estos son meras suposiciones que nosotros, desde el Partido Popular, siempre hemos puesto también sobre la mesa, pero que al final quienes están gobernando no lo llevan a su ejecución. Por eso, nosotros nos quedamos realmente extrañados y ante la proposición de ley que presentó Coalición Canaria, de que el grupo de gobierno, incluso habiendo grupos que pertenecían a islas menores como La Gomera o personas que representan a islas a otras islas que no son ni Gran Canaria ni Tenerife, que se componen y están en esos grupos parlamentarios, no hayan dicho, como dijimos nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, que hay que poner solución a esta situación y, desde luego, que afecta directamente a los bolsillos de los ciudadanos, porque los ciudadanos lo único que entienden es que cuando van a llenar un depósito de gasolina, lo llenan mucho más caro, y ya termino, señora presidenta, en determinadas islas sí y en otras no. Y esto lo único que estamos generando es islas de primera y de segunda, y debemos fomentar que todas las islas sean iguales. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Interviene ahora el Grupo Nacionalista Canario. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera. En primer lugar, quería hacer alguna puntualización. Y es decir, que evidentemente yo no creo que la subida del carburante sea culpa del Gobierno, ni de usted, señora consejera. Tampoco lo era
del pasado, pero sí que la solución era del pasado y de este. Y sí es verdad que también esta formación a la que pertenezco, Agrupación de Régimen Independiente, dentro de Coalición Canaria, ya en la legislatura pasada ya proponías. Y responsabilidades a lo mejor de todos. Pero yo he planteado diferentes PNL en esta legislatura y resulta que a lo mejor en otros grupos, pero el grupo que usted pertenece, al Partido Socialista, sí que dijo claramente que en un año lo solucionaría. Lo dijo claramente, lo dijo en este Parlamento. Entonces yo le pregunto al Partido Socialista, ¿dónde está la solución? Porque nos criticaban mucho. No es tan fácil, evidentemente no es tan fácil. Estamos en una situación compleja, pero hay que resolver. Y las propuestas que hemos llevado hasta ahora es para intentar resolverlo. Y en las dos que he llevado anteriormente, he hecho caso a los grupos que apoyan al Gobierno, he modificado mi enmienda, le he hecho caso, pero al ver que no se hacía nada, evidentemente he planteado otra. Las ayudas públicas, es verdad que no siempre se puede garantizar que el consumidor sea el beneficiario. Y es verdad. De hecho, ya lo ha dicho... al señor Barrero le digo, ya lo ha dicho el Gobierno de España, que decía que el 75% no iba a... y se hizo, porque es obligado, y tenemos derecho los canarios a eso. Y quiero decirlo, con lo cual hay que buscar una solución. Y es verdad que en 2006, en 2012, se empezó a subir 2 escalones, 1996, 2006, 2012 y también 2019. En tanto porcentaje de estos términos, el mayor es el de 2019 hasta la actualidad, en porcentaje de precios, que ha subido un 19 céntimos por litro, que en porcentaje es muchísimo. Y evidentemente no es culpa, pero la solución tenemos que buscarla entre todos. A mí me extrañan algunas cosas. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Mercado y Valores autoriza los precios del combustible a las operadoras. Autoriza el almacenaje del combustible. Y las operadoras presentan sus precios de almacenaje para sacar beneficios, igual que el resto de operadores en España, y es la Comisión Nacional de Mercado y Valores quien lo acepta. Digo esto porque el mayor coste, por ejemplo, en el Hierro y en La Gomera, es el almacenaje del combustible. Seguramente lo consideran, lo sabe. Más de 220 euros por metro cúbico de combustible en el Hierro, comparado con 13-14 euros en Tenerife. Esa es la gran diferencia, pero esa lo autoriza la Comisión Nacional de Mercado y Valores. No es que alguien se lo invente, lo autoriza por los costes. Evidentemente no es todo sobrecoste. Y yo, respetando mucho, y lo respeto, a los informes que aquí se presentaron y al profesor Juan Luis Jiménez, claro que si miramos todos a nivel general, la competencia, claro que es un problema. Pero ¿quién va al Hierro? Hace 12 años que ninguna estación de servicio se pone en la isla del Hierro. Aparte de algunos problemas urbanísticos que algunos ayuntamientos no han desarrollado, pero evidentemente el problema es que no hay volumen de mercado, no hay negocio. Porque evidentemente en el Hierro, las gasolineras, y voy terminando, señora presidenta, las gasolineras en la isla del Hierro, y esto comparo también con la isla de La Gomera y con la isla de La Palma, tienen un volumen de negocio muchísimo menor que cualquier gasolinera en el resto de las islas. Y ese informe dice algo del transporte. El Lanzarote, que usted lo comentaba, señora consejera, y le quiero decir, claro, el coste por volumen es más caro. Pero evidentemente, un barco que va al Hierro lleva una cantidad muy pequeña y el coste por esa cantidad es mayor. No es el coste del trayecto el que se encarece, es el coste por volumen de mercado, que en Lanzarote es mucho mayor lo que se vende que en la isla del Hierro. Y nosotros poníamos la fiscalidad, y lo quiero dejar claro, la fiscalidad, quitar la fiscalidad como de manera inmediata, para bajar el precio inmediato, no la solución definitiva. Evidentemente, la solución definitiva tenemos que buscar otra solución que garantice que el precio del combustible en estas islas se equipara a la media del archipiélago canario. Ahora, de manera inmediata, la única manera que se puede hacer... Señor diputado, tiene que terminar. De manera es quitar la fiscalidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúa con la intervención del Grupo Socialista Canario. Gracias, presidenta. Bueno, me gustaría decir primero que estamos en un contexto de subida muy importante en el último año de más de un 77%, un 80% del precio del barril, subida que seguramente se mantenga constante en el tiempo, por lo cual creo que deberíamos de ser rigurosos a la hora de hablar de los incrementos de precios en el último año. Y hablando de rigurosidad a la que ha apelado el portavoz del Grupo Mixto, creo que no hay mayor rigurosidad que leerse con detenimiento los informes técnicos y académicos que ha solicitado el Gobierno, que ha puesto a disposición de los grupos parlamentarios y de la propia evidencia. No estamos ante un problema nuevo, un problema que viene de viejo. Este Gobierno no ha mirado hacia otro lado, no ha habido una convivencia amable o cómplice como han hecho otros partidos políticos, véase Coalición Canaria. Y hay evidencias como, por ejemplo, que los cabildos de La Gomera o del Hierro no aplican la exención sobre combustible, un impuesto sobre combustible,
Sin embargo, son las islas que mayor precio tienen en sus combustibles de cara al consumidor. La conformidad cómo se conforman los precios, aparte del mercado mayorista, incluye, por ejemplo, se ha hecho referencia al transporte de los fletes. El transporte de los fletes es por tonelada, y el transporte, por ejemplo, voy a dar un dato, está publicado, solo hay que buscarlo en la página web, porque lo que exige la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia no es autorizar los precios, sino exigir su publicidad para esa vigilancia de la competencia. Es más barato el transporte por flete a la isla de La Palma, por ejemplo, que a la isla de Fuerteventura. Sin embargo, los precios medios del combustible en La Palma son más altos que en la isla de Fuerteventura. Las tarifas de almacenamiento, que es cierto que hay un abuso y es una concesión y es una cuestión que además espero que indague el expediente de investigación abierto, las tarifas de almacenamiento son más baratas también en La Palma que, por ejemplo, en la isla de Fuerteventura, y son más caros los combustibles en la isla de La Palma que en la isla de Fuerteventura. Entonces, cuando uno va a cómo se conforma la cadena de precios, lo que viene es a la conclusión que llegan los informes técnicos, que estamos ante una situación de fallo de economía de mercado, esto que le gusta tanto a los liberales, de Coalición Canaria, Partido Popular y también de Ciudadanos, un abuso de posición dominante, un fallo de competencia en el que hay que atacar con las herramientas de defensa de la competencia que están establecidas. El fomento de la competencia, reduciendo las barreras de entrada, ya se ha hablado de un trabajo y un diálogo con las corporaciones locales y los cabildos insulares, específicamente, así los ayuntamientos, y una vigilancia de esa competencia que ha activado la Comisión Nacional del Mercado de Competencia sus informes a solicitud del Gobierno de Canarias. Los grupos que apoyamos al Gobierno hemos puesto sobre la mesa soluciones. La solución de la bajada fiscal, esa solución no es solución. Los propios informes lo dicen y la evidencia lo dice. Y nosotros lo que aspiramos, señora consejera, es que, primero, que las soluciones vayan planificando también el paradigma del cambio de la movilidad. Estamos ante una situación en que cada vez va a haber menor demanda, sobre todo en mercados pequeños, donde hará que para la subsistencia de esos negocios también se vaya incrementando el precio, salvo que aparezcan nuevas fórmulas de negocio que planifiquen la incorporación de nuevos suministros de energía, que no tiene por qué ser combustibles fósiles. Y por otro lado, lo que sí le pedimos es que inste a la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, porque este es un asunto de bastante gravedad y nos preocupa enormemente, a que agilice el expediente de investigación y se determine si realmente se están haciendo malas praxis en estas islas, que desde luego a la luz de los datos parece que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Interviene ahora el grupo solicitante, el grupo mixto, por tiempo de 10 minutos. Ahora sí, 10 minutos. Gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, yo desde luego no creo que los debates sean estériles y menos en un parlamento, pero bueno, respeto a quien lo pueda pensar así. Señora consejera, usted lo decía en su intervención, yo sí creo, usted decía que no es un problema de competencia, yo sí realmente creo que es un problema de tamaño de mercado y de costes de operación y de almacenaje. Insisto, en La Palma tenemos a 7 operadores, quiero recordar, y se dan también los mismos problemas. En Canarias importa el 99% de los carburantes que se utilizan desde que se paralizó la actividad de la refinería en Santa Cruz de Tenerife en el año 2014. Estos combustibles llegan a Canarias por barco y es obviamente genera un sobrecoste, ya que en la primera etapa del suministro. Posteriormente, el producto se descarga y almacena en los depósitos de Tenerife o Gran Canaria, de donde se traslada en camiones a las estaciones de servicio en las cuales se dispensan en estas dos islas. En el caso de las islas no capitalinas, este suministro se encarece más porque lleva una segunda etapa, al tener que utilizarse nuevamente buques cisterna para llevar el producto a esas instalaciones de almacenamiento en cada una de las islas, o en su caso, también contenedores de cisternas transportadas en buques de carga convencionales, lo que aún es todavía más costoso. El Gobierno de Canarias en el 2019 destinaba una partida de 1,5 millones, ya se ha comentado, para intentar paliar estos sobrecostes del transporte. Una subvención que la Comisión del Mercado Nacional de la Competencia determinó que no era compatible con la normativa europea y se desestimó, alegando es que ya lo han dicho algunos compañeros diputados, esa falta de competencia y no el sobrecoste del transporte, por lo que se encarecía el precio del combustible en La Palma, La Gomera y El Hierro. Insisto, yo, con el máximo respeto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, yo entiendo que no es así y que en el caso, insisto, de La Palma sí que hay competencia y el problema sigue siendo un tamaño de mercado.
Cierto es, y nadie creo que lo podemos negar, que existen unos costes superiores en esas islas, consecuencia tanto del transporte para llegar a las mismas como también del tema del almacenaje, y hace que los precios de las gasolinas y el diésel se vayan incrementando en Canarias de manera diferentes porcentajes, que van de una media del 30% en Tenerife hasta un 65% en La Gomera y el Hierro, pasando por un 60% en La Palma de Medio. El precio final se ve influido por una serie de factores inevitables. Por un lado, la variación del crudo a nivel internacional supone casi un 58% del total del precio. Por la aplicación de los impuestos al combustible, que en Canarias representan aproximadamente el 30%, y por los márgenes comerciales, que incluyen los costes de logística, almacenamiento y traslado a las islas, que representan entre un 12 y un 15% del precio. Es por ello que es una obligación, yo creo que ineludible, de las administraciones competentes para que la ciudadanía de nuestras islas corregir cualquier situación de diferencia en la vida cotidiana en nuestras islas y determine qué hacer para que se corrija esta situación en los mercados. Insisto, no es una situación nueva, sino que ya viene de largo. Creo que ha quedado claro, y que es claro, que la situación en las denominadas Islas Verdes sufren también un estancamiento respecto al crecimiento poblacional, con un mayor envejecimiento de su población, y hecho que además se agrava con la marcha de numerosos jóvenes obligados a dejar sus islas de residencia e emigrar a otros lugares en busca de oportunidades. En estos territorios afectados, además, por los sobrecostes de la doble inseguridad, la cesta de la compra es más cara y el precio del combustible se torna a veces escandaloso en comparación con otras islas de nuestro archipiélago. Algo que es evidente lastra su crecimiento y desarrollo, por lo que es obligación, insisto, de las administraciones romper esa dinámica y hacer lo que esté a su alcance de su mano y sus posibilidades para paliar la competencia en estas islas. Es una realidad que la vida de los canarios o los residentes en Canarias no es igual en todos los sitios. Lamentablemente, no todos tienen ni las mismas oportunidades, ni servicios, ni las mismas infraestructuras. Debido a esto, si queremos hablar con rigurosidad de una verdadera recuperación económica tras la crisis sanitaria, es necesario que se contemple un modelo de financiación para Canarias que cumpla con los criterios de solidaridad, y ello pasa por financiar los sobrecostes de la vida de aquellos territorios que, como le gusta decir a mi compañero diputado y presidente del Cabildo de La Gomera, don Casimiro Curvelo, se encuentran territorios que están en la ultraperiferia de la periferia. Estas islas vienen demandando desde hace años que se busquen soluciones a estos problemas, que suponen un importante gasto para sus habitantes, y debemos recordar que el Parlamento y el Gobierno de Canarias asumieron su compromiso de estudiar la situación y buscar fórmulas para acabar con esta situación que continúa alargándose en el tiempo, algo que nos consta aún no se ha hecho, aunque sin llegar a una solución efectiva. Es por todo esto que se hace aún más necesario que este asunto no se olvide, que se siga debatiendo, que no está de más debatir, y se continúe trabajando, por parte de los distintos cabildos insulares como del Gobierno de Canarias, para solventar esta situación que repercute negativamente en la economía de nuestros palmeros, gomeros y herreños, que son canarios como todos los demás. La falta de competencia es el otro de los principales problemas que provoca esta situación, y por ello también algún cabildo ha propuesto ya gasolineras de interés público para abatar el coste del combustible. Pero esto no es un problema de competencia, insisto, es un problema de tamaño del mercado y coste de distribución, como ya he indicado en reiteradas ocasiones. Es de todos conocido y en lo que todos coincidimos es que no es poco o nada razonable que el coste de los combustibles en las Islas Verdes, algo que tiene como consecuencia inevitable el impedir su desarrollo en zonas, en ratios de igualdad con el resto de los ciudadanos de las islas. Como ya he reiterado, en comisión parlamentaria se deben estudiar todas aquellas medidas estructurales que permitan avanzar un modelo de acceso a este servicio básico con garantías y sin tarifas elevadas, basando cualquier medida a adoptar en el principio de equilibrio que ha de prevalecer en el territorio tan singular como es Canarias. Así pues, y voy concluyendo, señora presidenta, se deben estudiar distintas medidas, bien sean la eliminación del impuesto especial sobre las gasolinas, el gasóleo en las islas afectadas por el sobrecoste de combustible, algo que la semana pasada se rechazaba en esta comisión porque se entendía que no era la mejor medida. Yo sí que me gustaría proponerle que le dé traslado a su compañero de Hacienda, el señor Román Díguez, para que al menos sí valore, si no es la eliminación del impuesto del combustible en estas islas, sí crear un nuevo tramo impositivo reducido que dé traslado al final al bolsillo del consumidor y que tenga un precio de las gasolinas más reducida. Es por todo esto, señora consejera, que desde este Parlamento, mi grupo lindo, instamos al Gobierno de Canarias a que profundice en soluciones técnicas y económicas que permitan rebajar de los combustibles en estas islas, porque, mientras tanto, algunos canarios y su economía serán los perjudicados por la
permisividad en permitir islas de dos velocidades diferentes y con dos velocidades distintas al desarrollo. Señora consejera, este no es un problema nuevo, no es un problema que haya creado el actual grupo de gobierno, pero yo creo que todos coincidiremos que es necesario que de una vez por todas se ponga fin a esta disparidad de precios en las Islas Verdes y el resto de Canarias. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Y es el turno ahora de la señora consejera por 10 minutos. Gracias, presidenta. Gracias, señorías. Yo creo que se ha dicho por varios de los intervinientes que estamos ante un problema que es complejo, ¿no? De hecho, desde el año 2006 empieza a producirse ese diferencial, ¿no?, entre el resto de las islas y las denominadas Islas Verdes, especialmente en La Gomera y El Hierro. Por lo tanto, eso denota la complejidad a la hora de dar con una solución que resuelva, digamos, de forma automática, ¿no?, como si dependiera de una medida que fuera a resolver ese diferencial y ese sobrecoste que asumen los vecinos y vecinas de estas islas en particular. ¿Verdad que se ha aludido durante un tiempo a que era consecuencia de esa doble insularidad y los sobrecostes que llevan aparejados, ¿no? Y por eso este Gobierno ha hecho, yo creo, lo primero que se tenía que hacer, ¿no?, que era buscar la evidencia científica, ¿no?, analizar esos mercados y ver qué elementos estaban operando a la hora de determinar ese sobrecoste para poder tomar las decisiones políticas adecuadas, ¿no? No fruto de la intuición, aunque uno cuando va a La Gomera y El Hierro y ve quién opera, pues ya es evidente que hay una situación de monopolio. Y yo creo que el profesor Jiménez, que estuvo aquí explicando el informe, lleva 15 años estudiando este tema, es decir, no es fruto de la improvisación, no es fruto de un trabajo de 3 días, ¿no? Algún valor, digo yo, que tendrá el trabajo de una persona que lleva 15 años dedicado a analizar este tema. Y ese es el valor que este Gobierno, a la hora de tomar decisiones, pues tiene en cuenta. ¿Qué nos dicen los expertos, no? Y los expertos dicen que la diferencia de precios no es porque sean mercados pequeños o por los costes de almacenamiento. Eso ya se producía en 2006, y no había ese diferencial tan grande. Algo ha pasado de 2006 hasta ahora para que cada vez ese diferencial sea mayor. Y lo deja muy claro en sus informes, es que empieza a llegar competencia en otras islas, falta de competencia en estas islas, y eso es lo que agrava el diferencial. Y son muy claros también estos informes, esta evidencia científica, ¿no? Este trabajo de gente que lleva años investigando sobre la materia a la hora de decir que no está claro. Es que si la solución fuera la fiscalidad de forma automática, que eso va a repercutir en el contribuyente, pero ya se ha comentado que hay islas que aplican una exención y no repercute en el precio final del contribuyente. Por lo tanto, la solución no es fácil, la solución no es tan inmediata como se plantea y posiblemente por eso desde 2006 hasta ahora pues no se ha dado y no se ha dado con la medida que venga a solucionar de forma automática esta situación que afecta a los vecinos y vecinas de El Hierro y La Gomera de forma singular. ¿Qué ha hecho este Gobierno? Bueno, ha hecho los informes y donde tenemos una posibilidad de actuación clara e ineludible es en el ámbito de la competencia. Y lo hemos hecho. Hemos abierto un informe, un expediente de investigación en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Se lo ha hecho este Gobierno. Un informe que es complejo. Preguntaba antes por cómo se encuentra la situación del expediente. Es información reservada, por lo tanto no se puede adelantar todavía la información porque es información reservada por ley. Se ha solicitado información a las operadoras acerca del aprovisionamiento, las estaciones de servicio y también a la Dirección de Energía de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, datos de venta por estación de servicio, precios por estación de servicio. Vamos, estamos recabando una ingente cantidad de documentación que está siendo analizada. Y es importante saber
que de determinarse que hay un abuso de situación de competencia, porque que haya falta de competencia en sí no implica una infracción de ningún tipo. Lo que implica infracción es que haya un abuso de esa posición dominante, que es lo que estamos tratando de determinar, si se da o no esa situación de abuso de posición dominante en el mercado. Al ser una infracción grave, estaríamos hablando de una sanción del 10% del total de negocio en el último ejercicio. Es decir, que no es una cuestión menor la decisión que ha adoptado este Gobierno de abrir un expediente que tendrá que determinar, yo no voy a adelantar el resultado, si hay o no un abuso de esa situación de competencia. Que hay falta de competencia es evidente. Ahora hay que determinar si esa situación supone o no una posición de abuso, que es lo que supone una infracción. Y, por lo tanto, este Gobierno actúa con las herramientas que tiene en su mano para abordar esta situación. No es fácil resolver un problema de competencia con una medida única. Tenemos que abordarla y nos hemos sentado con los cabildos a la hora de buscar las vías que puedan favorecer esa entrada a otros operadores, cuestiones que tienen que ver con la regulación. Es verdad que, como explicaba el señor Campos, no es lo mismo para facilitar la entrada de otros operadores que se esté en una zona que en otra, porque para aquella competencia la distancia importa también, no solamente es que haya más, sino dónde se ubican de forma que afecte a esa competencia, y es claro que a partir de 2012, cuando empiezan a operar otras operadoras, se empiezan a modular los precios en islas como Tenerife o Gran Canaria, mientras que aumenta el diferencial con otros. Estaremos vigilantes también para que no se den situaciones de unión que puedan perjudicar también la competencia, ¿no?, como ha pasado también en el pasado, y trabajando en la transparencia de los precios y en la vigilancia conjunta con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. No duden que esta es una situación que desde luego nos preocupa, que se ha intentado abordar, y lo primero fue en el presupuesto 2020 con unas líneas específicas de subvenciones que no pudieron ser porque eran incompatibles con las ayudas de Estado. Se ha estado buscando soluciones, pero una vez que tenemos la evidencia científica y son muy claros a la hora de advertir, y además lo dijo el experto aquí, porque quizás el valor está en que compareció en esta Comisión de Economía precisamente para explicar los resultados del informe, y fue muy claro y muy tajante a la hora de afirmar, una persona que lleva 15 años investigando este tema, que las exenciones fiscales no se traducen en bajadas para el consumidor, sino que lo que se va a producir en el medio plazo es un aumento en el margen del beneficio para el operador, que estoy convencida que no es el objetivo que perseguimos, sino que lo que perseguimos es que repercuta positivamente en el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas de la Isla del Hierro y La Gomera. Pero lo cierto es que esas soluciones que se están poniendo sobre la mesa no garantizan ese resultado que es el que todas y todos perseguimos. Lo decía claramente, hay que ser cautos con esas ventajas fiscales, ya que lo que se va a conseguir es que se aumenten los márgenes de distribución. Seguiremos trabajando en la transparencia, en la vigilancia, en culminar este informe. También preguntaban cómo estaba la asunción de las competencias. Ya por parte de esta consejería tenemos el reglamento, la documentación preparada para la creación del Consejo de la Competencia, a la espera de que se culmine el proceso en la comisión bilateral. Pero por la parte nuestra todo el trabajo previo está hecho para contar con ese órgano que nos dé todavía mayor fortaleza a la hora de abordar cuestiones como esta y otras que también afectan a la competencia y que tenemos expedientes importantes en el servicio que abordar, pero sin ninguna duda este es un ejemplo paradigmático de la importancia que tiene un órgano como el de la competencia a la hora de transparentar y determinar si se dan situaciones o no de abuso en el mercado.
Gracias, consejera.